nombre es José Zaglul. Con ese apellido soy de San Ramón. Mis padres son emigrantes libaneses. Mis padres me motivaban mucho a ir a la escuela, al colegio. Finalmente yo me involucré desde que me gradué en la parte educativa. Toda mi vida ha sido en la educación. He participado en diferentes continentes. Yo estudié en Medio Oriente, en la universidad y luego en Estados Unidos. Primaria y secundaria en Costa Rica, en una escuela pública. La materia que me gustaba más era geografía e historia. Y era una profesora que nos hacía como entender y conocer las cosas y yo siempre estaba esperando la clase con mucho entusiasmo. Yo me he inspirado mucho en este tipo de profesores. Hay una parte que es emocional, es de inspiración. Hay personas que te inspiran y otras que te... Muy buenas noches, amigas y amigos. Tenemos el gran privilegio en esta ocasión de contar con la presencia en Va de Frente del doctor José Zaglul. El doctor Zaglul fue el rector de la Universidad Earth desde su fundación hasta su retiro hace pocos meses, 25 años de servicio en una de las universidades más prestigiosas de América Latina, y le agradezco mucho a don José que haya tenido a bien venir a conversar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias por estar aquí, don José. Para mí es un honor ser presidente, estar con usted y compartir un tema que yo sé que nos apasiona a los dos, que es la educación. Yo siento que, o todos sabemos que la educación es la principal herramienta que tenemos para salir de la pobreza. Es más, Costa Rica a través del tiempo lo ha demostrado. Y yo quería preguntarle, señor presidente, cuando usted entró a ser presidente, ¿cuáles fueron los retos que se encontró en educación? Bueno, yo diría que son de tres tipos. El primero y más obvio tenía que ver con infraestructura escolar, o mejor dicho, infraestructura educativa. Los colegios, las escuelas, las propias universidades se encontraban con infraestructura muy deteriorada o ya muy superada, con muchísima plata acumulada que no estaba siendo utilizada, incluido el fideicomiso del BID, y era necesario acometer esa labor que se ha hecho de forma, yo creo que bastante intensa. El segundo reto es de calidad. Es decir, nosotros invertimos el 7.89% de nuestro Producto Interno Bruto en educación. Eso es un montón de plata, pero no sabemos realmente cuál es la calidad de esa educación. Es muy dispareja. Hay colegios que tienen extraordinarias capacidades públicos, me refiero a colegios públicos, y otros que están muy abandonados, muy excluidos, con problemáticas muy complejas. Entonces, en eso yo creo que hay un segundo desafío. Y un tercero, que usted conoce bien, tiene que ver con la debilidad que todavía tiene nuestro sistema escolar en algunas áreas. Las ciencias, las matemáticas, las ingenierías, que son absolutamente necesarias para competir en este mundo si queremos avanzar en la lógica de la investigación y el desarrollo, y que en Costa Rica todavía son deficitarias. Y allí estoy incorporando no solamente la educación universitaria, que por supuesto se requiere, sino también en la educación técnica. Técnicos que tengan más habilidades en esos campos que son para mí fundamentales. Presidente, usted acaba de mencionar prácticamente estamos invirtiendo casi el 8% del Producto Interno Bruto como gobierno, como país. Como Estado, sí, claro. Pero la familia está invirtiendo, entre la familia y el Estado estamos invirtiendo, digamos, 10% del Producto Interno Bruto, que es una cifra, digamos... estratosférica, es descomunal. Es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, yo veo que en las pruebas PISA, en la deserción escolar, todavía tenemos una deficiencia. Estamos en un porcentaje, en las pruebas PISA para escolares y colegiales estamos bastante bajos. Y es cierto, somos el tercer país de América Latina, mejor de América Latina, pero nos falta, y con esa inversión tan alta deberíamos estar comparados, digamos, con los países escandinavos, que ellos invierten esa cantidad. Y entonces, usted explicó un poco, pero vuelvo a la pregunta, ¿qué nos hace falta? ¿Será que la evaluación se le dio mejores salarios a los profesores, mejor infraestructura? Estamos evaluando también el impacto
basado en estas mejoras para la educación? Yo creo que no lo estamos evaluando, don José, y tampoco estamos evaluando a quienes enseñamos con suficiente rigor. Dicen que no hay cuya que la del mismo palo. Y yo siendo profesor siempre he insistido mucho en que no hay ninguna razón por la cual los profesores no deban ser evaluados. Y no me gusta que los gremios de educadores muchas veces se resistan a esa evaluación y consideren que esa evaluación no es necesaria. Yo creo que sí. Si evaluamos a los estudiantes, los profesores tenemos que evaluarnos. No puede ser que un profesor de inglés no sepa inglés. No puede ser que un profesor de matemáticas no sepa matemáticas. Y se los encuentra uno. Yo no sé si son la mayoría. Espero y creo que no. Pero cuando uno está haciendo una inversión de ese tamaño, el resultado de esa inversión tiene que ser impecable. Y eso se mira en los resultados de las pruebas. No solo con eso, por supuesto que no. Queremos que además de ser inteligentes y que tener una gran capacidad analítica, los estudiantes sean personas integrales, felices, que tengan acceso a las artes y a la música y que no solamente estén siendo preparados para convertirse en máquinas productoras de plata. Pero sin duda la capacidad profesional y la excelencia que deben tener nuestros estudiantes debe ser uno de los parámetros fundamentales de un país en donde la inversión en educación pública es tan alta. De eso no tengo la menor duda. Presidente, usted trajo un punto que a mí me parece, por lo menos yo lo veo como un punto clave y que ha sido tradicional, que es la calidad del estudio. Por ejemplo, de ahí, nosotros, y creo que cualquier persona que ha pasado por colegios, etcétera, siempre hay profesores que influyen en uno, que son modelos. Y yo siento que los educadores no somos cualquier profesional, somos los que formamos los ciudadanos y los líderes del futuro. Y no solo en la parte técnica, como dice usted, es en la paz, en la transparencia, en la armonía, en aprender a vivir juntos en un mundo que está tan convulso y hasta en peligro por la forma que hemos tratado nuestros recursos naturales. Pero uno ve que las escuelas y los colegios y las universidades, ¿verdad?, seguimos construyendo aulas, ponemos los estudiantes enfrente de nosotros y por 100 años no hemos cambiado el estilo. El mundo ha cambiado, pero seguimos educando, como usted dice, un profesor aquí, los estudiantes allá, en la mayoría de los casos, pero esa parte de la enseñanza experiencial, que el estudiante se sienta emocionado y participado en el proceso de aprendizaje, que no sea nada más un recipiente de conocimiento para luego repetir. ¿Lo tenemos? ¿Será eso algo que nos hace falta para lograr ese cambio? Yo creo que sí lo tenemos parcialmente. Es decir, uno encuentra, por ejemplo, en los planes de estudio del Ministerio de Educación Pública una nueva lógica que se expresa, por ejemplo, en la idea de educar para una nueva ciudadanía, que ha sido el lema de esta administración, o como ha sido el caso en este año, la educación para una ciudadanía planetaria. A mí me inspira ese título, ¿verdad? Es decir, evidentemente hay una preocupación por asumir la responsabilidad de construir ciudadanas y ciudadanos del mundo en Costa Rica. Toda la preocupación que tenemos sobre el ambiente, que ya está incorporado en nuestro currícula. Un tema que es muy sensible, el del bienestar animal, por ejemplo, está ahí. Hemos estado muy preocupados por educación sexual. ¿Cómo hacemos para que no haya tantos embarazos adolescentes y nuestras niñas, especialmente ellas, porque quienes las preñan no pagan el mismo precio, no tengan que estar asumiendo su doble rol de madres y estudiantes cuando lo que deben hacer es preparándose para el futuro? Claro. O sea, yo creo que hay algunos elementos importantes, elementos que están allí. Un tema que es fundamental tiene que ver con alimentación en las escuelas. Ahora vamos a darla incluso en vacaciones, la hemos estado poniendo como un plan piloto, pero ahora ya se generalizó porque los niños que tienen hambre no pueden aprender, o los que tienen escuelas que se están cayendo. Ya las escuelas no son las mismas viejas escuelas que parecían cajitas de fósforo. Estamos introduciendo espacios más amplios, aulas con techos más altos, acceso a tecnología digital, banda ancha, que son todos factores que pueden ayudar
a tener una educación más interactiva. Yo digo siempre que estas cosas han cambiado el mundo, pero completamente, ¿verdad? Claro. Esto es si lo que queremos es conocimiento, aquí está la mayor parte de lo que antes enseñábamos. Entonces no se trata de esto ya, el conocimiento, es esta otra parte, educación que inspire, que forme de manera más integral, pero nos falta mucho todavía y eso hay que reconocerlo. Tenemos una alta, aún así, con toda esa inversión, una alta deserción de estudiantes de colegios, especialmente de las áreas más pobres. Pero eso tiene también que ver el estado de la educación que salió recientemente también con la educación de la familia. Eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Padres y familia que han sido educados le ayudan más a sus hijos. ¿Por qué sobre ese tema no me cuenta más bien? Permítame que yo le haga una pregunta a usted. En la EARTH, ¿cómo lidiaron con ese tema? Porque, bueno, es una universidad, es otra cosa, es una escuela agrícola, es privada, pero aún así la experiencia es pura experiencia, es educación experiencial. Sí, presidente, yo le iba a decir eso porque yo le quería comentar que en el estado de la educación de Costa Rica se ven las zonas más pobres son las que tienen las escuelas más marginales y con los profesores no quieren ir ahí tal vez, entonces tienen que nombrar gente, no son a tiempo completo, no tienen... Entonces, la herramienta que tenemos para sacar a la gente de la pobreza, en esos lugares que necesitan tanto educación, no están teniendo la oportunidad. Nosotros lo que hicimos fue ir a buscar a los muchachos allá, a las muchachas y muchachos. Nosotros, yo es que no creo mucho en los exámenes de admisión, pero nosotros hemos ido y hemos identificado jóvenes, digamos, que han tenido que estudiar en una casa sin electricidad, tal vez en otros países, que tienen que caminar para ir al colegio y luego tienen que trabajar en la mañana antes de ir al colegio. Entonces, uno no puede compararlo con un estudiante que tiene todos los otros beneficios y características y apoyo, pero cuando uno lo entrevista y ve el entusiasmo que tiene, no importa si el examen no es tan bueno como los exámenes que sacan una nota altísima para ingresar a una universidad, pero ese muchacho o muchacha, la entrevistamos, a todos los entrevistamos, los que van a entrar a la universidad, y casualmente los motivamos, una vez que entran a la universidad, los motivamos, conocemos sus deficiencias y ponemos otras personas a que lo apoyen, y ellos también tienen otras características que los otros no tienen y pueden apoyar a los otros. Entonces, personas que vienen de lugares marginados y de escuelas pobres, de pronto con esa motivación se convierten en excelentes estudiantes y eventualmente en excelentes profesionales y ayudan a su familia a ser mejor y a su país y a su comunidad. Yo a veces me pregunto, si estamos invirtiendo tanto, ¿no podríamos invertir más del tiempo en nosotros, más de ser esos maestros que estamos convencidos y comprometidos con darle oportunidades a los que menos tienen? Yo creo que deberíamos, y además hacerlo no solamente como una obligación de las escuelas públicas, sino también privadas. En un país como Costa Rica tenemos muchas universidades, escuelas, colegios privados que le están costando un montón de plata, pues usted lo decía bien, a más allá del 7.89%, estamos los padres de familia que están de clase media particularmente, que mandan a sus hijas y a sus hijos a colegios privados buscando que tengan más oportunidades, mejor educación. Y no siempre se evalúan esos colegios tampoco. Hay un proyecto de ley para garantizar que las universidades privadas cumplan con ciertos estándares y puedan ser calificadas adecuadamente, porque ahí también se invierten recursos de las personas con menos recursos, de menos ingresos. Sí. Es paradójico, Sí, pero sí. la población más pobre muchas veces no va a las universidades públicas. Yo iba a hacer esa pregunta también sobre las universidades. Nosotros en las universidades, bueno, yo digo, las universidades tradicionales tienen un puntaje para seleccionar a sus estudiantes. Y depende de la demanda de la carrera, los que tienen mayor puntaje entran a esta carrera y muchas veces hay personas que entran a carreras donde no tienen la vocación, pero a eso le dio el promedio. Y entonces estamos distorsionando inclusive el deseo de esa persona, de lo que él o ella quiere ser. Bueno, yo quería ser médico, pero terminé siendo, no sé, maestro. Y tal vez no tenía
la convicción que yo quiero ser maestro, pero simplemente porque el examen no me dio y paso a otro lado. Yo creo que eso para mí es un sistema que tiende a desestimular o a tener personas en carreras en las cuales ellas no quieren ir. No es su preferencia. Y entonces hay mucha gente frustrada en carreras donde ellos no querían ir, pero eso era lo que les tocó. ¿Podemos hacer algo en las universidades sobre eso? Bueno, usted sabe que los regímenes de admisión y en general de administración universitaria son de autonomía plena, ¿verdad? Allí el gobierno no puede intervenir. Permítame tratar de contestar esa pregunta como profesor universitario, Exactamente. ¿verdad? Aunque tenga permiso sin goce de sueldo durante 4 años para ejercer la presidencia de la República, pero que pronto volverá a la universidad. Me parece que somos demasiado tradicionales, ¿verdad? A veces no hemos aprendido todavía a buscar soluciones fuera de lo más o menos convencional. Yo sé, porque he tenido por vía indirecta conocimiento de cómo se realizan las pruebas de admisión, que ha habido un gran esfuerzo por, pasar de temas de conocimiento o de habilidades y destrezas matemáticas, etcétera, a una cosa mucho más sofisticada. Pero siempre, al final de cuentas, lo que define el ingreso o no es la nota. ¿Verdad? Entonces yo creo que quizás se pueda pensar en cosas menos, en procesos de admisión que le coloquen menos acento al tema de las notas y más al de las habilidades y destrezas, que dicho sea de paso, presuntamente son las que se utilizan para contestar los exámenes de admisión. Pero claramente no todo el mundo es capaz de aprobar esos exámenes, particularmente cuando se viene de regiones mucho más alejadas del centro del país. Y allí estamos discriminando sin lugar a dudas A los que más lo a los que más necesitan. lo necesitan. Y hay un asunto interesante que no todos aprendemos a la misma velocidad o tenemos las mismas habilidades. Y eso no quiere decir que uno sea más o menos inteligente que otro. Pero no podemos tratar a todo el mundo igual, ni en una clase. Más bien sería interesante poner el énfasis en el aprendizaje y no en la enseñanza, digamos. A mí lo que me interesa es que el alumno aprenda, pero yo tengo que descubrir cómo el alumno, cuáles son las habilidades de ese alumno Sí, y sí, cómo él se vuelve activo en el proceso de aprendizaje. Y yo no sé si eso es una parte del entrenamiento que reciben nuestros maestros en las escuelas para hacer esa diferencia. Bueno, depende mucho de quiénes son los formadores de esos formadores. Yo crecí en una tradición en mi casa porque mamá, siendo maestra, era muy revolucionaria en su forma de pensar, que precisamente estimulaba ese tipo de lógica. Si estamos hablando de los años 60 y 70, le costó mucho. En la Escuela Nueva Laboratorio, la resistencia de sus colegas y de algunos de sus alumnos a permitir que los estudiantes fueran asumidos en su individualidad, que no todos tuvieran que correr al mismo tiempo, que no todos tuvieran que pasar por las mismas clases en el mismo momento del día, que si un muchacho lo que quería era ir a leer, que pudiera hacerlo y que después fuera matemáticas y que lo importante no era qué hacía primero, sino el objetivo que tenía para esa semana. Pero claro, todo eso requiere de un sacrificio muy grande del profesor. Y nuestros profesores están a veces sobrecargados con responsabilidades administrativas. Algunos de los profesores tienen que lidiar, son escuelas unidocentes, con 4 o 5 grupos de estudiantes. No cuentan con los recursos necesarios para ello, siguen utilizando la misma pizarra que usábamos hace 40 años, 50 años, cuando yo era un estudiante en la escuela primaria. Entonces, claro, en eso uno también tiene que ser comprensivo, ¿verdad? No siempre hay claridad respecto de estas nuevas metodologías y cuando se implementan, lo que se interpreta es que estamos siendo alcahuetas con los estudiantes y que no les estamos enseñando lo que necesitan. Y eso generalmente es conocimiento puro y duro y no se trata tampoco solo de eso, ¿verdad? Sí, bueno, ahí ah, yo creo que el gran, yo creo que algo que tiene Costa Rica muy diferente a otros países es
las personas, los educadores, ¿verdad? Que tiene Costa Rica. Pero se ha invertido mucho dinero Y son muy devotos. Yo sí, encuentro que la inmensa mayoría de maestros con los que yo me encuentro en colegios públicos, en escuelas públicas a lo largo del país, es gente sumamente dedicada. Hay unas escuelas a las que uno llega en zonas rurales, José, que son extraordinarias, no solamente por lo que en ellas se enseña, sino por la limpieza, por el orden, por el cuidado del jardín, por la alegría de los niños, porque los padres se involucran y las madres de familia se involucran en la escuela. Y eso dice bien de la educación costarricense, pero se necesita más, por supuesto, ¿verdad? yo siento que Costa Rica ha sido como un experimento, porque hace 70 años, ya casi va a ser 70 años, abolimos el ejército e invertimos en educación, también hubo la inversión en la parte social y el seguro. Y Costa Rica por 70 años se ha diferenciado, casualmente porque invirtió en educación y debería ser un ejemplo para el mundo, pero a mí me parece que los educadores, eh, tal vez en la vida de nosotros, los educadores han influido mucho positivamente en la forma de ser. Y yo quería preguntarle también, porque nosotros siempre hablamos de los exámenes y el conocimiento que se imparte, pero también los maestros son modelos a seguir, o las maestras, o los profesores o profesoras. Los valores que debemos enseñar, especialmente en este mundo, en este momento, ¿verdad? De intransigencia, hasta de racismo, de no aceptar la diversidad que hay en todos nosotros, de religiones, de color, etcétera. Y yo creo que la educación es la que nos tiene que unir. Usted hablaba de la educación global. ¿Cómo, ah, cómo evaluar también el rol del maestro como maestro, no solo en la parte de ciencias, de disciplinas, sino casi como el complemento de la familia para, para buscar la paz, la prosperidad, la armonía? Y yo a veces me pregunto si el énfasis que hemos dado, inclusive en las evaluaciones, tanto de los estudiantes como de los maestros o en la educación de ellos, si haya estado lo suficiente ese elemento de, de- de- de esos valores y ese liderazgo que debemos emprender. A mí siempre me llamó mucho la atención una pancartita que tenía mi mamá en la oficina en la UCR, que decía, a propósito de Rabindranath Tagore, el gran poeta bengalí, era unas frases de él que decía que el buen maestro enseña, el gran maestro demuestra, el maestro superior inspira, ¿verdad? Yo creo que el papel del maestro debe ser de inspirador de sus discípulos, eh, porque bien que mal, como decía Miguel Delibes, un hermoso libro que le dedicó a sus alumnos, no hay gloria mayor para un profesor que ser superado por sus Por sus alumnos. Lo alumnos. decía, ¿verdad? La dedicatoria del libro, de un libro que a mí me gusta mucho, se llama Mis amigas las truchas, porque él era pescador, es a mis discípulos de ayer, mis maestros hoy. Y para que eso se logre se necesita no solamente transmitir conocimiento, sino esos valores, principios, inspirar esas lógicas que tienen mucho que ver con convivencia. A mí el concepto de convivencia me gusta mucho porque implica la convivencia todo eso que usted señalaba, ¿verdad? Es el respeto al otro, a la otra, el reconocimiento de lo diverso, la comprensión de la complejidad humana en toda su extensión, de las responsabilidades humanas en la administración del universo, que es el que tenemos que regir, siendo la especie a la que le toca, ¿verdad? En este mundo. No es necesaria la última expresión de las especies, pero es la que está ahora con ese papel. Y para eso también los profesores tenemos que estudiar y aprender, y tenemos que aprender a romper una serie de patrones culturales que nos están oprimiendo, y desafortunadamente no poco, ¿verdad? Usted mencionaba algunos de ellos: el racismo, la intolerancia, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, en fin, uno podría hacer una larga lista de males
que se han apoderado del alma humana desde siempre, pero que encuentran nuevas expresiones en nuestro tiempo y es verdaderamente acongojante verlo, ¿verdad? Presidente, también está la educación inclusiva. Las Naciones Unidas ha dicho que para el año 2030 deberíamos estar todos los países preparados para la educación inclusiva, donde personas con ciertas discapacidades estudien en las mismas escuelas normales que todo el mundo va, ¿verdad? ¿Estamos nosotros preparados, nos estamos preparando para eso? Yo creo que sí, y las personas con discapacidad cada vez tienen más oportunidades. A mí me impresiona muy bien lo que veo en muchas escuelas públicas donde ya tienen no aulas diferenciadas, sino a los niños trabajando Claro. con los otros en igualdad de condiciones, pero con una sensibilidad especial de los maestros. Pero claro, eso todavía no se ha generalizado. El sistema educativo costarricense es muy amplio y estos recursos que se necesitan, humanos y pedagógicos, para atender a las poblaciones con discapacidad, no siempre están a la mano, incluido, por supuesto, aquellos que tienen que ver con la ley 7600 para que tengan acceso estas personas a las escuelas. Pero ahora sí ya se están construyendo, ¿verdad? Por ejemplo, uno encuentra muchos colegios nuevos con rampas en lugar de, Sí. de escuelas, de escaleras, y eso está muy bien. Sí. Pero se nos está acabando el tiempo, qué tirada. Vamos a tener que volver otra vez a conversar con más cosas, don José. Encantado, presidente. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias. Y felicidades por ese apoyo tan grande que ha dado la educación, que de verdad nos diferencia como país. Nuestra marca nacional. Así es. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy en Va de Frente. Gracias, doctor Segura. Gracias a usted, presidente.